Hoy es miércoles 23 de abril de 2025 y estas son las noticias. Es constitucional disposición que sanciona hasta con 90 años de prisión el delito de secuestro exprés agravado, determinó la primera sala. Por resultar discriminatoria, la segunda sala invalidó disposición del ISSSTE, que negaba a los ascendientes de un trabajador fallecido el acceso a la pensión. A través de la Defensoría Electoral se ha garantizado el ejercicio de los derechos políticos de personas indígenas. El INE lanzó la plataforma digital para fomentar la participación ciudadana en la próxima elección judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 307/2020, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y sus municipios. Lo anterior por contravenir lo dispuesto por la Ley General de Archivos. Entre las disposiciones declaradas nulas se encuentran el artículo 46, que definía las atribuciones del Consejo Estatal para emitir lineamientos para el uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como repositorios electrónicos. Los artículos 50 y 56 por utilizar el término entes públicos en lugar de sujetos obligados, ya que podría generar confusión sobre cuáles son los sujetos que, por un lado, deberán contar con un grupo interdisciplinario y quienes, por otro, deben identificar los documentos del archivo producidos en el desarrollo de sus funciones. Algunos párrafos y fracciones de los artículos 3 y 65 relacionados con las facultades e integración del Consejo Estatal de Archivos, así como el cuarto, 11, 72, 75 al 78, que establecían y regulaban un registro estatal de archivos, al considerar que el legislador local carece de facultades al respecto. Además, los artículos 99 y 102, que establecían que el archivo del Estado tendría la naturaleza de un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, con autonomía técnica, al considerar que debe ser un órgano descentralizado, como es el caso del Archivo General de la Nación. Asimismo, detectó una deficiente regulación al no prever la existencia de una estructura orgánica y patrimonial para el Archivo General Estatal. La primera sala de la Corte determinó que la pena de 50 a 90 años de prisión para el delito de secuestro exprés, cuando éste se comete por dos o más personas o que se realiza con violencia prevista en la Ley General en la materia, dada la gravedad de la afectación que produce a la libertad de la víctima, no vulnera el principio de proporcionalidad protegido por el artículo 22 constitucional. Dicha sanción, prevista en el artículo 10, fracción primera, incisos B y C, se considera una afectación grave y trascendental al bien jurídico, que es la libertad personal, ya que afecta la expectativa de defensa, así como la integridad física y psicológica de la víctima. Se trata de motivos legítimos y razonables para que el legislador imponga una mayor sanción penal, castigo que es proporcional, se indica, al que el legislador estableció para los delitos de secuestro simple y secuestro exprés simple, que van de 40 a 80 años, o secuestro agravado, que se castiga con prisión de 50 a 100 años. Además, atendiendo a sus atribuciones de política criminal, buscó con esta medida combatir la creciente incidencia del secuestro exprés, por lo que consideró conveniente aumentar la sanción cuando se comete por más de dos personas o se ejerce violencia, medida que no es contraria al principio de proporcionalidad de las penas, porque la sanción es similar a las que se impone a otras modalidades de secuestro. Veamos ahora la información más importante generada en la segunda sala de la Corte. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 131, fracción tercera de la Ley del ISSSTE, viola el principio de igualdad y no discriminación. Si bien al resolver el amparo 1282/2017, la sala había determinado que la norma que busca proteger el núcleo familiar, esposa, concubina e hijos, no violaba el principio de igualdad. Bajo una nueva reflexión,
concluyó que existían elementos para declarar la inconstitucionalidad de la norma, ya que aun cuando se basa en una especial protección al núcleo familiar, resulta discriminatoria, al excluir a los ascendientes en primer grado, que dependían del trabajador o pensionado fallecido, de disfrutar de la pensión en concurrencia con otros beneficiarios. Recordó que la seguridad social, como garantía constitucional y convencional, también está dirigida a sus dependientes, por lo que no se les puede reducir o restringir dicha garantía. En consecuencia, el Estado está obligado a garantizar a los dependientes económicos del trabajador o pensionado las prestaciones de seguridad social que sean aplicables en caso de que fallezca en condiciones de igualdad, deber que opera bajo la lógica que dejarán de percibir recursos para su subsistencia ante la muerte del sostén de la familia. Por estas razones determinó que la norma es discriminatoria, al impedir que los ascendientes puedan disfrutar de la pensión en concurrencia con otros beneficiarios. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte puso a disposición el libro La constitucionalización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en América Latina, editado por el Centro de Estudios Constitucionales. La obra da cuenta de 4 procesos comunes: el reconocimiento explícito de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto constitucional y en otras leyes generales, la progresiva precisión en torno a las nociones implícitas en las normas constitucionales y que se relacionan con su vida, la incorporación de instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a los que se ha reconocido jerarquía constitucional, y el desarrollo de una jurisprudencia que reconoce y desarrolla los derechos de niñas, niños y adolescentes, emanada de los órganos nacionales competentes para llevar a cabo el control de constitucionalidad. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Suprema Corte y en su red de bibliotecas. El tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito determinó que para la defensa del derecho a un medio ambiente sano, las autoridades jurisdiccionales de los diversos fueros y materias deben resolver atendiendo a sus principios rectores, al tratarse de un derecho transversal, cuya afectación irrumpe en todas las áreas y circunstancias de la vida de las personas y está en riesgo la supervivencia de toda forma de vida. Explicó que las personas juzgadoras están obligadas a través de sus resoluciones a actuar ante un posible riesgo de deterioro del medio ambiente o ante la imposibilidad de reparar los daños ambientales causados. Al entenderlo, es de máximo interés para el orden público y social y buscando, en la medida de lo posible, la mitigación de la crisis climática. Por tanto, es obligación del Estado mexicano y de todos los poderes públicos que lo integran acatar los principios ambientales para garantizar que se respete el derecho a un medio ambiente sano, previsto tanto en el artículo 4 constitucional como en diversas convenciones internacionales de las que México forma parte. Precisó que la lucha por la sobrevivencia de la vida sobre el planeta Tierra debe ser un esfuerzo conjunto en el que todas las autoridades de todos los niveles se sumen para generar las condiciones necesarias a efecto de revertir y detener las condiciones adversas provocadas por el cambio climático. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, visitó el 19º Circuito Judicial en Ciudad Victoria y Tampico, Tamaulipas. Ahí se reunió con el personal que labora en juzgados y tribunales, así como la Defensoría Pública y en las diversas áreas administrativas. Reconoció el trabajo que realizan todos y cada uno de los integrantes de la Judicatura, comprometidos con la impartición de justicia en beneficio de la población tamaulipeca. Tiempo de mensajes, volvemos con más. Al regresar, frenan construcción de hotel de la Sedena en la laguna de Bacalar. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. El Tribunal Electoral ha garantizado los derechos políticos de los pueblos indígenas, particularmente a las mujeres en estas comunidades a través de la labor de su Defensoría Pública Electoral y también de las sentencias que se han emitido en la última década. Destacaron
la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y la magistrada de la Sala Superior Yanino Tálora Malací. Al participar en el evento Derechos Político-Electorales de los Pueblos Indígenas, casos de éxito y desafíos para las mujeres indígenas, y en el marco del 24 periodo de sesiones del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, subrayaron que el Tribunal Electoral ha juzgado con perspectiva intercultural e interseccional para garantizar la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. También con un enfoque de género que asegure la participación de las mujeres en asuntos político-electorales en condiciones de igualdad. Habría que hacernos cargo también desde las sentencias y buscar justamente con la comunidad de mujeres que pertenecen a nuestros pueblos y comunidades indígenas qué entenderían o qué tenemos que entender nosotros por la reparación del daño, una reparación no solo jurídica, sino también sustantiva. ¿Por qué defender los derechos políticos de los pueblos indígenas? Finalmente, ¿qué es lo que da voz y voto en las políticas públicas? Me parece que eso es lo fundamental en poder defender el derecho político a ser votadas en los congresos, en los poderes ejecutivos, en los municipios y en las regidurías. El INE lanzó una plataforma interactiva para promover la participación ciudadana en la próxima elección judicial, denominada Conóceles, Practica y Ubica. Busca que la ciudadanía ensaye su voto y se familiarice con los diferentes tipos de boletas, con el fin de reducir el tiempo de emisión del sufragio. Esta plataforma se puso en marcha 38 días antes de la jornada electoral. Permite conocer el perfil y trayectoria de las personas candidatas a juzgadoras y a partir del 15 de mayo se podrá conocer la ubicación de las casillas. Este servicio tiene como objetivo principal empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, proporcionándoles herramientas necesarias para ejercer su derecho al voto de manera informada y consciente. En el INE creemos firmemente que una ciudadanía bien informada es la base de una democracia sólida y participativa. Conóceles, Practica y Ubica ofrece una plataforma integral donde las y los votantes pueden acceder a información relevante sobre las personas candidatas a juzgadoras, incluyendo su identidad, trayectoria y perfil curricular. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR abrió la convocatoria para participar en el curso Delitos Electorales y sus mecanismos de denuncia, como parte de las actividades de capacitación y difusión en el marco de la elección judicial de junio próximo. El curso pretende ayudar a identificar los aspectos generales sobre los delitos electorales y sus sanciones, así como los mecanismos de denuncia con los que cuenta la ciudadanía en materia penal electoral, a fin de promover la cultura de la legalidad, la equidad de los procesos electorales y también la participación ciudadana. El curso es totalmente gratuito y podrán inscribirse a través de la plataforma de cursos en línea www.mexicox.gov.mx. Informarle que el Instituto Electoral de la capital del país llevará a cabo 86 debates entre los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. De estos 5 se van a realizar entre los aspirantes a ocupar una de las 5 magistraturas en el Tribunal de Disciplina Judicial, 26 entre aspirantes a una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia y 55 entre aspirantes a un cargo de juez local. La finalidad, se indica, es promover el contraste de ideas, el diálogo respetuoso y el voto informado en la elección judicial local del próximo 1 de junio. Todos los foros serán grabados y difundidos en las redes sociales oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, medios de comunicación, instituciones académicas, instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles y personas morales podrán realizar debates adicionales entre los aspirantes a ocupar los cargos en el Poder Judicial local. El Instituto Electoral local brindó capacitación a candidatos a cargos judiciales sobre equidad en la contienda y el cumplimiento de reglas de propaganda.
personas juzgadoras de las materias penal y familiar, así como integrantes de la Unidad de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Nayarit, participan en el curso sobre justicia restaurativa en el ámbito penal, con especial enfoque en delitos de violencia sexual y género. Más de 100 servidores públicos del Poder Judicial de Campeche iniciaron el taller de notificaciones en materia de ejecución y órdenes de protección, que forma parte de la formación para actuarias y actuarios que lleva a cabo la Escuela Judicial del Estado. El Poder Judicial de Querétaro instaló el Comité de Certificación en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tendrá la facultad de certificar, sancionar o revocar a personas facilitadoras, abogadas colaborativas y centros que participan en la resolución pacífica de conflictos. La Coparmex en Chihuahua advirtió que solo 2 de los 24 candidatos al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado han presentado sus declaraciones 3 de 3, requisito que considera indispensable para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas al momento de votar en la elección de junio próximo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Un juez de distrito de Quintana Roo concedió una suspensión provisional para frenar la construcción de un hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional en la laguna de Bacalar, frente al fuerte de San Felipe, destacaron organizaciones sociales. Señalaron que el proyecto no contaba con los permisos ambientales necesarios, como la manifestación de impacto ambiental, ni se llevó a cabo un proceso de consulta pública a la comunidad. Considera que representa una grave amenaza al equilibrio ecológico de la zona y vulnera el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a participar en asuntos ambientales y a la buena administración de las personas pobladoras. La medida impide que continúen las obras de manera provisional, en tanto que resuelve el fondo del asunto en la audiencia incidental que tendrá lugar el próximo 28 de abril. Organizaciones aseguran que los delitos de homicidio doloso y feminicidio registraron una disminución. Veamos cómo. De acuerdo con un informe de México Unido contra la Delincuencia, en los primeros 3 meses del año, el homicidio doloso y feminicidio sumó 6.961 víctimas, lo que representó una reducción de 6% con respecto al mismo periodo de 2024. En promedio, 77 personas fueron asesinadas diariamente en los primeros 3 meses del año. En dicho periodo, los delitos contra la libertad personal también registraron una reducción del 15%, al reportarse 6.983 víctimas. Los 5 municipios con la mayor concentración de carpetas por estos delitos son Culiacán, Sinaloa, Ecatepec, Estado de México, Benito Juárez, Quintana Roo, Naucalpan y Toluca, Estado de México. En contraste, el delito de extorsión reportó un aumento de 12%, al registrar 2.990 víctimas. El Estado de México concentra el 29% de las víctimas en todo el país, con 879. Delitos contra la libertad sexual también registraron un ligero repunte, al reportarse 19.979 investigaciones. Estado de México, Ciudad de México y Jalisco concentran el 35% de las denuncias, en tanto que la violencia familiar registró una disminución de 4%, al reportarse 65.145 carpetas de investigación. México Unido contra la Delincuencia destaca que 2024 ha sido el año más letal para niños, niñas y adolescentes, con 1.095 víctimas mortales, y el que mayor número de víctimas de desaparición forzada menores de edad reporta desde 2015, con 2.484. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Vámonos a una rápida pausa y regresamos con más. Más adelante, con diversas actividades, el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua celebran el Día Internacional del Libro. Vámonos con más información. La jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella es Nancy Hernández López, presentó la nueva edición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretada e ilustrada por y para niños, niñas y adolescentes
de América Latina y el Caribe en la sede de la Corte Suprema de Justicia, precisamente allá en Costa Rica. Ella resaltó que todos los niños y niñas tienen derechos, una afirmación que debería ser obvia, pero no lo es porque en muchos espacios aún hay quienes tratan a la niñez como objeto y no como sujetos plenos de derechos. Hablar de derechos, dijo, es también hablar de entornos seguros, de libertad y de igualdad real para niñas y adolescentes, especialmente en contextos donde la violencia sigue marcando sus vidas. Así indicó, esta publicación es mucho más que una herramienta pedagógica, es una llave de acceso a los derechos y a la participación activa. Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa suscribió un convenio de colaboración con la Procuraduría Agraria para intercambiar conocimientos y facilitar el uso de tecnologías de gestión documental. Lo anterior como parte de una estrategia conjunta que permita la aplicación correcta de la ley y la protección del principio de legalidad, en beneficio de los justiciables y en especial para defender los derechos de las comunidades ejidales. Permitirá a la Procuraduría Agraria acceder a herramientas informáticas y modelos de gestión con el fin de mejorar los servicios que presta a sujetos agrarios, ejidos y comunidades. Veamos ahora la siguiente crónica sobre la trascendencia y las historias que se van tejiendo cuando los libros pasan de una persona a otra. Mire. En el corazón de la Ciudad de México fue trazada una de las calles más antiguas de la capital, Donceles, tan antigua como lo que se comercializa en ella, los libros viejos. Sin duda alguna, parte de la riqueza cultural de la Ciudad de México procede de sus valiosas librerías de viejo, llamadas también de libros usados, de segunda mano o de ocasión. Libros de conocimiento, investigación, acervo cultural, social, jurídico, político, pero que en sí, su paso de mano en mano, de dueño en dueño, los dotan de otro tipo de historias y riquezas culturales. Por la caligrafía, pensé que era una mujer. Tenía mucho más interés en las anotaciones en los márgenes que en la caja tipográfica o en la mancha tipográfica. Es más, por la caligrafía, después pensé, era una dama. Esta, la dueña anterior de este libro, era una dama. Se nos olvida, en el afán por hacer cartitas, que también vino la gran cultura y vino la gran poesía y vino la gran prosa que nos formó a tantísimos, sobre todo a través de venir al centro histórico y a Donceles a abastecernos de fantasmas. Encontrar un libro deseado en las librerías de viejo por azar, por suerte, por necesidad. Libros con años de edición que no son fácilmente localizables en otro tipo de librerías. Libros que, de acuerdo con los ponentes, llegan a dormir hasta 30 años en las librerías de viejo. El reconocimiento de la calle de Donceles, trazada en 1524, como el lugar donde las librerías de viejo luchan por subsistir al comercio de otro tipo de mercancías, es parte de las conmemoraciones del Día Internacional del Libro, convocadas por el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua. Así me di cuenta hace unos cuantos días de que mucho de lo que soy, de lo que sé de la ciudad y de lo que yo tengo dentro, yo creo que somos las ciudades que hemos perdido. Yo no he perdido la calle de Donceles ni las librerías de viejo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro, se llevó a cabo la exposición temporal Fernando del Paso, Hombre de Letras. Yo soy un hombre de letras. Fue el discurso que el escritor mexicano Fernando del Paso dictó en su ingreso al Colegio Nacional en 1996 y el mismo que titula la exposición que con motivo del 90 aniversario de su nacimiento se inauguró en el Colegio Nacional. Tiene novelas que pues la mayoría conocemos, que incluso en el extranjero se conocen como Noticias del Imperio, como Palinuro de México, como José Trigo, Linda 67. Además fue un ensayista también muy prolífico, fue periodista, él estuvo como reportero en Inglaterra, también fue diplomático, estuvo en Francia y bueno, además es poeta. La exposición destaca otra faceta de Fernando del Paso como dibujante y artista,
pues varias de las portadas de sus libros fueron creadas por él. Asimismo, muestra diversas áreas más allá de la novela, como cuentos infantiles y hasta un recetario que elaboró con su esposa Socorro Gordillo mientras estuvo en Francia. Hay un ensayo sobre el aguacate o sobre el chocolate, ¿no? Sobre ingredientes o materia prima mexicana, y además tiene la característica de que la portada también es de él. Es un dibujo de él. Esta exposición, que se efectuó en el marco del Día Internacional del Libro, que conmemora este año a William Shakespeare, celebra además la primera década de la entrega del Premio Cervantes. El Día Internacional del Libro es simbólico y doblemente simbólico en el Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua, instituciones a las que pertenezco, porque estamos en una calle de libreros, de librerías de viejo, que arropan palabras y contienen la memoria colectiva de la lengua española y de muchas otras lenguas. La exposición de corta duración forma parte del acervo del Colegio Nacional y estará abierta hasta el 26 de abril en el deambulatorio de la planta baja del Colegio Nacional, con entrada libre. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas tardes, soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.